Y gracias de verdad por interesaros en mi libro. O sea, máximo agradecimiento. No sé si lo habéis terminado o no. Luego, si queréis, hablamos un poco del libro. Pero de verdad no hay nada que me produzca mayor satisfacción que, bueno, que gente que lea pues, un proyecto que tengo, que ha sido hobby, porque yo no me dedico profesionalmente a esto. Y fueron muchos años de preparación, de ir haciendo, recopilando mitos y cómo influían en la ciencia. Y ahora pues estoy encantado con la acogida y sobre todo aquí en mi ciudad, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, pues una mini selección, un poco de cosas que salen en el libro. Básicamente, como habéis visto, me gusta mucho lo que son todos los temas de astronomía y la química, ya por más afinidad a mi profesión. Vamos a hablar un poco de algún mito, vamos a empezar sobre este tema y luego pues me gustaría que si queréis hablar, el tiempo que queráis, pues hablamos del libro o de lo que queráis. Para situarnos en un contexto histórico de dónde vienen todas estas historias mitológicas, pues tenemos que acudir a tiempos remotos, a la antigüedad, donde no había Netflix, donde la gente no tenía electricidad, y entonces acababa la jornada laboral o los días de guerra y la gente se solía convocar alrededor de un fuego, por ejemplo. Se juntaban las sociedades en Mesopotamia, por ejemplo, o en Egipto, por decir dos sitios, pero también a lo largo del mundo. Y de forma oral, porque en aquel momento, por ejemplo, no había escritura, pues la gente empezaba a contar historias. Siempre hemos querido los humanos dar una interpretación a, por ejemplo, la pérdida de un hijo, por ejemplo. Perder un hijo. Una situación, un fenómeno meteorológico, una inundación, una tormenta que cae un rayo, un incendio. Todos esos fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, o fenómenos humanos, amor, deseo, guerras, pues una manera de volcar, de ver esa vivencia y compartirla era construyendo un relato, construyendo una historia. Entonces, todas las historias son muy parecidas porque todas parten de los mismos sitios. Ya he visto que hasta los superhéroes de la actualidad, o sea, cuando uno ve las series de Marvel, y a poco que haya leído un poco de mitología, dice, si este es este. Algunos ya, es obvio que incluso Thor, por ejemplo, es el mismo personaje mitológico, de la mitología nórdica. Pero este fue nuestro origen. El origen como humanos era compartir relatos, contar historias que nos interesaran, explicando, por ejemplo, fenómenos, tirando la parte más de la ciencia, los fenómenos que no podíamos darle respuesta con la razón, porque no teníamos ese conocimiento, se hacía con la imaginación, se lo imaginaba. Y toda la mitología, bueno, pues claramente nuestra influencia es la mitología griega y romana, porque hemos nacido aquí, pero las mitologías son muy variadas y hay, pues bueno, la mitología desde la pascuense, de la isla de Pascua, que no aparece por aquí, mitología sobre todo en Egipto, en la zona de Mesopotamia cuando empezó y por supuesto en Grecia, que es el gran renacimiento de la mitología, Grecia y Roma. Decimos grande porque es el que hemos estudiado. Quizás hables con alguien en Japón o en China y tienen una riqueza mitológica brutal. Pero esa, pues yo por ejemplo la desconozco un poco más. Esa no ha influido en la ciencia tanto como puede haber influido la griega y romana. Y bueno, toda la gente por supuesto viajaba, entonces el conocimiento se compartía. Y todos los mitos son muy parecidos. Siempre hay un dios creador, siempre hay una teogonía, siempre hay dioses que bueno, ya habéis visto y lo habéis leído en el libro que esto era todo sin filtro, o sea, una salvajada de violencia, de amor sin límite, de destrucción, todo se recomponía y todo volvía otra vez a ser una locura. La mitología, como yo digo muchas veces, es un sin Dios, porque luego también las fuentes para informarse son tan variopintas y distintas que no sabes dónde leer. Hoy leo a Hesíodo, dice una cosa, mañana lees a Ovidio que había reinterpretado el mito, Homero dijo en la Ilíada una cosa distinta. Al final yo acudí en el libro a las fuentes primarias, pues si alguien me decía algo, alguna persona que supiera del tema, pues digo, mira, esto se lo dijo Hesíodo en este libro, a mí no me preguntes, pregúntaselo a él y a ver qué te contesta del mito. Y es curioso, porque esto que estoy diciendo a nivel de como humanos, de sentarnos a escuchar a alguien que nos cuente una historia, recientemente la neurociencia ha descubierto un área cerebral, en la corteza cerebral, que es este área, la 55B, que cuando en experimentos que se hacen con técnicas de imagen para ver la actividad cerebral, cuando se coloca a una persona y se le cuenta una historia, un cuento, por ejemplo,
empieza a haber una alta actividad cerebral en esa zona. O sea, evolutivamente, millones de años, la evolución humana nos ha preparado para esto, porque nos encanta escuchar historias. Quien dice historias es ver una película, o escuchar un podcast de un relato, o leer un libro. O sea, nos encanta como a todos. Y el que tiene hijos lo sabe, que está contando un cuento, se lo cuenta de una manera interesante y se quedan siempre porque nos interesa. Y cerebralmente hay una región con una actividad que se ha identificado, se está llamando así, con por así decirlo, el área cerebral que se convierte en fuegos artificiales cuando nos cuentan una historia. Es curiosísimo, es la 55B. Bueno, está por ahí una zona del corte del cerebro y bueno, y aquí pues se ve que de pronto a alguien le están contando algo y empieza eso a tener bastante actividad eléctrica y bueno, pues curioso. No significa nada, significa que ahí la tenemos. Bien, pues si hablamos por ejemplo de astronomía y mitología, claro, imaginaos esas noches sin electricidad y sin contaminación lumínica. El cielo era un tapiz inmenso donde habían objetos con luces que aparecían por la noche y era el sitio donde la gente volcaba su imaginación en personificar, por ejemplo, estos dioses mitológicos, en ponerles nombre, en buscar representaciones que sabemos perfectamente que son totalmente arbitrarias. Las constelaciones es unir puntos, pero sin ningún orden, y decir, mira, este va a ser este personaje de la mitología, y va a hacer esto, va a hacer lo otro. Claro, esto por ejemplo en la Vía Láctea, luego veréis un cuadro de Rubens precioso, que es nuestra galaxia, realmente estas son estrellas. Luego los planetas tenían un comportamiento distinto, porque las estrellas, habéis visto el cielo estrellado, cuando aparece, pues bueno, ves que se mueve muy lentamente, porque estamos viendo realmente la Tierra. Ellos creían que se movía el cielo, pero bueno, nosotros sabemos que se mueve la Tierra perfectamente. Y a lo largo del año hay objetos luminosos que tienen un comportamiento errante. De hecho, el planeta significa errante. O sea, en griego viene de una raíz que etimológicamente la palabra planeta significa errante. Los planetas tienen otro comportamiento. Además, el planeta está fijo, la luz es fija y las estrellas tililan. Tienen así un toquecito que de la luz están mucho más lejos y hay fenómenos que hacen que eso no llegue la luz directamente, como puede llegar cuando vemos un planeta, pues lo que sé, Marte ahora, que se suele ver con ese color rojizo tan chulo. Bueno, pues como os digo, en la tradición, por ejemplo, greco-romana, pues se establecían estas constelaciones, pero si te vas a otras mitologías, hacían otras, evidentemente. Pero todos que veían en el cielo algo, creían ver ahí algo representado. Sabemos ahora que hay 88 constelaciones, sabemos perfectamente que son arbitrarias, porque seguramente una estrella esté de la de al lado a millones de años luz de distancia, aunque las veamos juntas, y hay pues muchísimos. Casi todos son, aquí tenemos a Escorpio, ahora hablaremos de este. Pues, alguien veía aquí esto y decía, bueno, esto va a ser Escorpio de la mitología, me invento un mito, o al revés, o sobre el mito me invento que está en el cielo. O sea, tampoco tenemos todas las fuentes para saber si empezaba antes abajo o se subía, que eso se llama catasterismo, o sea, subir un personaje mitológico al cielo. Por ejemplo, Orión. Orión es el cazador, claro, vemos esto y dices, ¿qué está cazando este hombre? Bueno, pues te lo inventas así luego en cuadros chulísimos y preciosos, y Orión era el cazador en la mitología. Orión, en una de las versiones, porque hay muchísimas, sobre el mito de Orión, pues lo llama el rey de la isla de Quíos, lo llama para que destruya unos animales terribles que estaban acabando con las cosechas. Entonces Orión llega allí y dice, yo te mato a los animales, pero me quiero casar con tu hija. Creo que se llama Mélope. Y dice, venga, vale, matan a los animales, que aquí la población se muere. Dice, Orión, el cazador, mató a todas las presas y a todos los animales que estaban destruyendo la agricultura de la isla. Cuando terminó, el rey le dijo que no le daba la hija. Entonces se cabreó muchísimo y empezó a matar a todos los animales domésticos, al ganado, a destruir las cosechas. Empezó a arrasar la isla. La diosa Gea, que es la diosa de la tierra, se enfadó muchísimo y le envió a Orión un escorpión para matarlo. Escorpio, que lo tenemos en el cielo del hemisferio norte. Entonces el escorpión fue a por Orión y lo mató. En el cielo nocturno, creo que en verano sobre todo, lo tenéis aquí abajo, es curioso porque en ese movimiento que hay, como he dicho antes, de
de la Tierra, donde vemos las estrellas moverse, podemos identificar constelaciones, a primera hora de la noche, o un poco más tarde, tenemos a Orión, tú puedes ver a Orión, y de pronto, conforme Orión se va metiendo por el oeste, Escorpio sale por el este. Jamás coinciden el Escorpión y Orión en el firmamento. ¿Por qué? Por el relato mitológico de que lo mató, entonces huye. Otras versiones hablan de que quiso violar a Artemisa y fue castigado por ello, pero fijaros la curiosidad y el ingenio de establecer unos relatos, un cuento, un mito, asociado pues bueno, a dos personajes con muchísima riqueza en la tradición clásica, la cultura clásica. Otro más conocido, Perseo. Perseo, el gran héroe, Perseo. En el libro tenéis un capítulo de Perseo que mucha gente, a mí es de mis favoritos, porque de verdad es que hay una parte mitológica muy potente y tiene a nivel científico pues bastante también sustancia. Perseo, con la cabeza de Medusa, las aventuras de Perseo, la película Furia de Titanes, tanto la antigua como una reciente, pues bueno, hablan de Perseo y es un de los personajes quizás más conocidos de la mitología griega en este caso. Pues en el cielo tenemos la constelación de Perseo, que está aquí, y claro, y conocemos a Perseo mucho por las Perseidas, que son este fenómeno del verano, de mitad de agosto, donde las llamamos estrellas fugaces, cuando sabemos que no son estrellas, son restos de un cometa que pasa por la órbita de Júpiter, la estela del cometa, que son fragmentos meteoroides, piedrecitas, pasa la Tierra en verano por esa región y claro, cuando eso llega a la atmósfera y cae, se convierten en esas estrellas fugaces o lágrimas de San Lorenzo. Se llamaban lágrimas de San Lorenzo porque la festividad en la tradición cristiana de San Lorenzo creo que era el 10 de agosto, 10 u 11 de agosto. Y realmente, pues claro, ahí tenemos, fijaros, esto es una fotografía con unos segundos segundos no, con unos milisegundos de exposición, donde se ve la trayectoria de una de estas Perseidas, de estos fenómenos, que a veces en los fines de verano, cuando se podía, pues uno estaba en el cine y veía ahí las estrellas caer, estrellas fugaces, y pedía un deseo, ¿verdad? Esto es muy, muy de los veranos. Aquí tenéis otra imagen desde la estación espacial. Esta es una imagen real, ¿eh? De una Perseida, de un fenómeno como está cayendo por la atmósfera y empieza a desintegrarse y emite esa luminosidad. La verdad es que es precioso, un espectáculo. O sea, ir una noche de verano a las 2 de la mañana con un cielo totalmente despejado, sin contaminación luminosa, y ver caer ahí esto que parece que te van a caer encima, pues es una experiencia. Bueno, lo que os decía antes, sobre el plano, una constelación, yo dibujo aquí, pues imagino que no es el caso. Perseo, creemos que está en un plano, pero evidentemente la realidad dice que las estrellas están a miles de millones de años luz, incluso unas de otras. O sea, evidentemente, y aquí podríamos hablar del horóscopo y del tema de la astrología. La astrología fue, no existe la astronomía, no se concibe la astronomía actual sin una astrología previa, pero con el conocimiento que se tenía. La astrología son los signos de constelaciones por donde pasa el Sol, por así decirlo, que no son 12, que son 13, que hay uno que se llama Ofiuco. Y evidentemente, pues bueno, puede ser un entretenido, pero no tiene ningún rigor científico, ni mucho menos de que eso pueda tener algo que ver con la personalidad o con nada. De hecho, siempre se pone el ejemplo de que a nivel gravitatorio tiene mucha más influencia el ginecólogo, si pesa 2 kilos más o menos, sobre el nacimiento, pues la masa, y acordado de Newton y la ley de la gravitación universal, que la posición de los planetas, no ya de las estrellas, que están mucho más lejos. Pero bueno, es algo divertido. Todavía veo en los periódicos que hay horóscopos, me parece inconcebible, pero bueno, es más inofensivo que otros negacionismos que hay por ahí. La diosa de la tierra, Gea. Gea en Grecia y Telus en Roma. Bueno, Gea es la que da nombre a nuestra tierra. O sea, algo tan bonito. Aquí tenéis una imagen de la tierra tomada desde la superficie de la luna, el Apolo 8. Una misión antes de llegar el hombre a la luna, orbitó la luna e hizo esta foto que es un icono de la humanidad. Esta es la típica foto que se pone como para proteger y salvar el planeta. Y hay gente que dice que la Tierra es plana, lo había escuchado, ¿no? Ahora hay una moda. Yo tengo las pruebas de que es así, la Tierra es plana, ¿eh? Os lo digo en serio porque, fijaros, esta foto
Perdón, digo, tengo la prueba de que es redonda, perdón, no plana. La prueba de que la Tierra es esférica es una de ellas, nos puede valer esta, o bien otra, que el que chocó aquí contra... Y luego ya esta me gusta más, porque dice que dentro de la Tierra hay estos moai famosos de la isla de Pascua, que son Stonehenge, que está ahí en el Reino Unido, y la cabeza del otro en la isla de Pascua, en las islas de Pascua. Bueno, que todos los negacionismos son que la Tierra es plana, que es más fácil al que te lo dice mandarlo al colegio otra vez, mandarlo a la primaria, pero bueno. Y bueno, tenemos también nuestro satélite, la Luna. La Luna. La Luna toma el nombre de Selene en Grecia, o Diana también, que es el mito romano, que es la diosa romana Luna o diosa de la caza. Aquí, como estamos en Murcia, la verdad es que una manera muy bonita de aprender mitología es ir al entierro de la sardina, que hubiera sido el sábado pasado, porque ahí todos son personajes mitológicos. La fiesta ha depravado otras cosas, pero en sus orígenes del entierro de la sardina era muy mitológica. Ahora nada más que quedan los nombres de la comparsa, como se llamen. Pero era todo muy enfocado y una tradición al mundo clásico originalmente, que fueron los estudiantes que salieron ahí a la calle, esto tiene más de 100 años. O sea, la historia del entierro de la sardina es curiosísima y tiene unos orígenes lúdicos, pero también humanísticos. Bueno, el mito de Selene es una tragedia, como tantas tragedias hay en la mitología, y es que se enamora de un mortal, ella es una diosa, se enamora de un mortal que se llamaba Endymion, o se llama, porque todos estos mitos siguen vivos, y bueno, y en ese amor, pues es un amor prohibido entre un dios, una diosa y un mortal. Ella no quiere que se muera, entonces le dice a Zeus que lo convierta en dios o que lo mantenga vivo, pero Zeus dice, sí, pero lo voy a hacer, pero estará siempre durmiendo. O sea, vivirá eternamente, pero estará dormido. Entonces ella lo visitaba dormido, es una historia de amor, ella ha dormido siempre, y tuvieron 50 hijos. No me preguntéis cómo, lo preguntáis a Hesíodo, que fue el que lo dijo. Tuvieron 50 hijos, o 50 y 50 hijas y 50 hijos, no lo sé. Bueno, la Tierra, la Luna, siempre aparece así. Siempre aparecen los dibujos, siempre, esto lo hago mucho con escolares, pero esto no es real. La distancia entre la Tierra y la Luna, que son 400.000 kilómetros, si tuviéramos que hacer la escala, la Tierra está aquí, con ese tamaño, y la Luna estaría aquí. No tan cerca, no está tan cerca la Luna. El ejemplo que se pone muchas veces es coger un balón de baloncesto y una pelota de tenis y decirle a alguien, oye, ¿a qué distancia tú crees que estaría? Serían 8 metros. Sería coger aquí el balón y lanzar ahí a la pelota casi al final de la sala, para hacernos una idea de, sobre todo, la escala cósmica, que es abrumadora. La distancia de la luz, que tarda la luz en llegar de la Tierra a la Luna, es de poco más de un segundo. De la Tierra al Sol son 8 minutos. Y para salir del sistema solar hacen falta muchas horas a la velocidad de la luz para salir solamente del sistema solar. No hablamos ya ni vamos a entrar en galaxias, el tamaño del universo, porque son conceptos tan abstractos que a mí, que llevo muchos años interesado en el tema, siempre me dan vértigo y no estamos acostumbrados aquí los humanos a esa escala. Yo estoy acostumbrado a algo que de aquí a la silla, que hay 2 metros, un viaje largo que puedes hacer en tu vida, que te tiras en avión 8 horas y te crees que estás ido lejos, y realmente has cruzado aquí en la Tierra un centímetro de ese dibujo. Saturno es un planeta, todos los planetas del sistema solar tienen nombres de dioses romanos, lo habéis visto, ¿no? Lo sabéis, lo habéis visto en el libro, que saben casi todos. Y en Saturno os quiero contar una curiosidad que a mí me encanta, relacionada con la pintura, que es este cuadro. Tenemos, tenemos al de Goya, el cuadro de Saturno o Crono, en la mitología griega, Crono, que devora a sus hijos, porque uno de ellos iba a ser el que le iba a quitar el reinado, que luego fue Zeus o Júpiter. Y este cuadro de Rubens, la verdad es que el salvajismo de la mitología y el salvajismo representado en la pintura, es que es así, era la crudeza de la realidad, yo os digo. O sea, en la antigüedad, que muchas veces ya, pues bueno, las sociedades han ido, parece que no han querido esconder, se escondieron los genitales, acordaros, en las esculturas, se les ponía la hoja de parra y cosas así. Bueno, la brutalidad era lo que había. O sea, la realidad era sociedades donde había una esperanza de vida muy pequeña, siempre en guerra, con muchísima mortalidad infantil, y era vivir para intentar sobrevivir, básicamente. O sea, éramos cazadores, recolectores, pero
O sea, el pasado, os puedo asegurar que hay gente que dice, ay, me gustaría a mí vivir en la Grecia de Atenas de... No, no, no. Yo creo que duraría 5 minutos. O sea, pero bueno, fijaros este cuadro de Rubens. Mirad aquí arriba lo que hay. Saturno. 1610. Galileo construye un telescopio, el primer telescopio, que ahora mismo vas ahora, voy a decir Imaginarium porque ya lo han cerrado, creo. Cualquier telescopio del Imaginarium, si estuviera abierto, es mejor que el telescopio de Galileo. Fijaos lo que estoy diciendo. O sea, 1610. Galileo observó los satélites de Júpiter y tomó nota, mirando más allá de Júpiter, que donde está Saturno, ahora lo sabemos perfectamente, este boceto de Saturno, en 1610. Rubens, que era un gran pintor, pero sobre todo era alguien que estaba a lo último de cualquier descubrimiento científico, en una época donde la ciencia se transmitía lentamente, no es como ahora con internet, que alguien publica un artículo y esa misma tarde lo puede leer alguien que esté al otro lado del mundo. No, podían tardar años en llegar un libro de Galileo, que de hecho llegaban las publicaciones de Galileo, a Rubens, y Rubens, viendo el boceto, dijo, yo voy a dibujar a Saturno, y como Galileo ha dibujado esto, pues yo lo pongo también, porque esto es lo que hay en el momento de conocimiento científico, entre comillas, porque no era ciencia, pero bueno, de conocimiento. ¿Qué es esto? Pues esto, lo que observó Galileo son los anillos de Saturno. O sea, realmente, una observación, bueno, esto para que veáis el tamaño de Saturno. Los anillos, él vio un cuerpo, una luz, la luz del Sol, y vio a ambos extremos, en ese momento, pues dos sombras que aparecen en este cuadro de Rubens, que está en el Museo del Prado. Los dos están en el Museo del Prado. Y este cuadro, que creo que también está en el Museo del Prado, es la Vía Láctea. La Vía Láctea es... la Vía Láctea a nivel de astronomía es nuestra galaxia, que es toda la franja que vemos por la noche así, es una galaxia espiral, y bueno, estamos dentro, la Tierra está dentro de la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos están en la Vía Láctea. Pero en la mitología, la Vía Láctea era la leche derramada de Hera, que era la mujer de Zeus, alimentando a Hércules o a Heracles. Siempre yo a veces me salto entre la mitología griega y la romana. Entonces, bueno, este es un cuadro precioso de Hera, la leche derramada. Fijaros lo que son, estrellas. Pues bien, este cuadro tiene una curiosidad astronómica brutal, porque fue la primera vez que alguien en pintura pintó las estrellas de la Vía Láctea de forma individual. En aquel momento creían, pues se llama Vía Láctea, creían que era como un chorro, que eran una nebulosa. No sabían que eran puntos individuales. ¿Quién fue el que identificó un poco que eran puntos individuales? ¿Y a quién leía Rubens? Galileo. Galileo fue un poco el que vino a decir un poco que eso no era algo así continuo, no era un chorro de algo, eran estrellitas, sabemos ahora que son estrellas que están a miles de millones de años luz. Bueno, la Vía Láctea, miles de años luz. Bueno, y ahora mismo tenéis en el Prado, si pudiéramos ir, una exposición fantástica que son las pasiones mitológicas, con la obra de Tiziano, también hay obras de Rubens, cuadros y representaciones chulísimos de escenas de la mitología clásica. Yo creo que está hasta, no sé si es mayo o junio. Haré lo posible por ir, pero si no, siempre te queda el catálogo, que vale 30 euros, y bueno, pues te conformas con eso, sale más barato. Bueno, hemos hablado de astronomía y ahora pasamos a otro gran bloque, que es la química. Y aquí tenemos la Facultad de Química de Murcia, la puerta, o sea, la fachada de la Facultad de Ciencias Químicas, con sus 118 elementos químicos. Pues bien, hay mucha mitología en el origen de los elementos químicos, si lo habéis visto en el libro. Y no solo mitología, sino origen clásico. Los colores, por ejemplo, el cloro viene del griego cloros, que significa verde pálido, el rubidio del latín rubidus, o el cesio del latín caesius. Todo esto lo cuento también porque como estamos perdiendo, no sé en qué punto se perdió este interés por las humanidades, por el latín y el griego. Yo estudié, aunque fuera un año solo de latín, pero bueno, algo sé, algo recuerdo, algo se me quedarían 4 cosas. Pero es que ahora, los que tengáis familiares o hijos, ya hay institutos que no hay opción para estudiar ni griego ni latín. Es posible, ¿eh? No hay ni la opción, o en el bachillerato. Con lo cual, lo estamos viendo últimamente en la prensa también, estamos perdiendo, pues,
una parte importantísima de lo que es la cultura de occidental, que es la parte clásica, Grecia y Roma, que es lo que nos da, la vemos en 1000 sitios, como habéis visto en el libro, por ejemplo. Bueno, también hay nombres de elementos químicos de personajes de la historia. A mí me encanta el Meitnerio, que es de Lise Meitner, la descubridora, por así decirlo, de la fisión nuclear. El Curio, por Marie Curie, pero el Curio se lo pusieron al matrimonio de Marie con Pierre Curie. Pierre, el pobre, murió en un accidente en París, atropellado por un carro de caballo, murió joven, fue una auténtica tragedia también. Bueno, Mendeleev, el padre de la tabla periódica. Seaborg, que fue alguien que descubrió así como casi una decena de agentes químicos ya, sobre todo de elementos químicos, perdón, sobre todo ya al final por reacciones de fusión nuclear, fisión nuclear y bueno, elementos de muy poca estabilidad que duran unos segundos. Muchas veces hablamos de los elementos naturales de la tabla periódica, son 90, que estén de origen natural. Todos pueden estar en la naturaleza, pero que se mantengan un poco, que tú puedas tener una piedra de algo o un anillo de oro, eso sí, pero de elementos más allá de los lantánidos y actínidos, pues es complicado tenerlo, o carísimo. También hay topónimos, el polonio, el galio, el teneso. Y claro, hay 20 elementos químicos con nombres inspirados en la mitología. 20, ¿eh? Quiero decir, teniendo en cuenta que ahora mismo los nombres que se suelen poner a los elementos químicos son más bien por razones de quién pone el dinero. O sea, ahora mismo los últimos elementos químicos se les ponen nombres, el último es el 118, Oganesson, porque Yuri Oganessian es el director del laboratorio ruso que ha puesto el dinero para fabricar o aislar ese elemento químico. O le pones el nombre del país, o le pones ya, le pasan a la historia con nombres que son para que quede constancia de quién ha puesto la pasta. O sea, eso, últimamente la YUPA, el criterio de los últimos elementos químicos, o es un país, o es en este caso una persona que era Yuri Oganessian, que sigue vivo, pero se ha perdido. Pero aquí tenemos en la mitología, tenemos 20 elementos químicos, es decir, son bastantes teniendo en cuenta lo que es la tabla periódica. Voy a contar 3 de ellos, que tenéis en el libro, por resumirlo, ya terminamos. Prometeo. ¿Quién fue Prometeo? El gran titán benefactor de la humanidad. Fue el que le robó el fuego a los dioses, nos lo dio a los humanos. Zeus se cabreó muchísimo y lo castigó ahí atado ahí en una montaña donde venía un águila, le devoraba el hígado por la noche y al día siguiente se le regeneraba y volvía a empezar todo. Al final fue Heracles el que lo liberó y luego Prometeo se enamoró de Andrómeda. Todas las historias de mitología con Prometeo son bastante interesantes. Pero vamos a la química. ¿Por qué se le puso el nombre de Prometeo a este elemento químico? De número atómico 61. No, 61 no es el número atómico, este es el peso. O sea, ¿por qué se le puso el nombre de Prometeo a un elemento químico? Bien, vamos a contar la historia desde el principio. Es un elemento químico que se sintetizó en 1944, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, un contexto histórico donde la energía nuclear estaba empezando, para lo bueno y para lo malo. Se consiguió fisionar el átomo, conseguir energía del uranio, y teníamos el uso civil, centrales nucleares, por ejemplo, o por ejemplo también en medicina, técnicas de imagen con radioactividad, no los rayos X, sino otro tipo de técnicas, y luego el uso menos prosaico, el uso como arma, la bomba atómica de 1945, las 2 bombas atómicas y toda la escalada nuclear. En esa época la gente estaba obsesionada por el tema nuclear, de lo nuclear, de esa nueva energía nuclear que estaba apareciendo tanto para lo bueno como para lo malo. Y los que lo aislaron, que eran 3 químicos, Marinsky, Glende y Corey, pues dice, ¿qué nombre le ponemos a esto? Pues la esposa de Coriel era una gran aficionada a la mitología clásica y dijo, oye, pues ¿por qué no homenajeáis a Prometeo, que es el que le robó el fuego a los dioses, siendo ahora la energía nuclear, ese nuevo fuego robado a la naturaleza? O sea, sabemos que de 1 gramo de uranio pues puedes hacer reventar una ciudad, por ejemplo. O sea, el poder destructivo de la energía nuclear, o como alternativa energética, que también lo tiene, positivamente, pues estaba ahí, y de ahí el nombre de Prometeo, que es súper curioso porque estaba enfocado directamente al mito. Bueno, es un elemento químico de origen artificial y ahora, o sea, sabemos que se sale del uranio, se utiliza pues en catalizadores, un uso muy, muy residual.
Otro elemento químico de la mitología nórdica, por alternar un poco. En la mitología nórdica tenemos a una diosa primordial, una de las más conocidas, que se llama Freyja, o también se puede llamar Vanadis. Pues esta es la diosa que recogía las almas de los guerreros para llevárselos al Valhalla, a su paraíso, al Olimpo griego, ellos lo llaman Valhalla, cuando estaba en una guerra y el guerrero moría con honor y ella iba con un carro, con gatos salvajes, lo llevaban gatos salvajes, lo guiaban, iba con su carro y se supone que aquí representa a estos querubines, pues las almas. Claro, esta es una interpretación un poco ya menos nórdica, pero bueno, más occidental. Esas almas de los guerreros para llevárselos al Valhalla. En 1801, un químico español, hay 3 elementos químicos descubiertos por españoles. Uno es este, otro es el platino, que fue Antonio de Ulloa, el marino, y hay muchos colegios e institutos por aquí, sobre todo en Cartagena, con nombres de Antonio de Ulloa o de Jorge Juan, los de la expedición del Meridiano. Descubrió el platino, Antonio de Ulloa. Los hermanos Elúyar, que eran riojanos, descubrieron el wolframio. Y en 1801, Andrés Manuel del Río descubrió en unas minas de México un mineral que ahora llamamos vanaditina, creo que es el nombre, que contenía vanadio, lo mandó a analizar a Francia en aquel momento, pero el organismo que se encargaba un poco de decir si era un nuevo elemento químico dijo que no, que eso era una impureza y no era un elemento químico nuevo. 30 años después, un sueco volvió a coger muestras de ese mineral y él ya comprobó que sí, que realmente era un elemento químico nuevo. Pero ¿qué ocurrió? Que el nombre del elemento químico nuevo le dijeron que lo pusiera el sueco y no el español. Pues el español yo creo que ya estaba muerto en aquella época, 30 años después. Y entonces tenemos a Sellström, químico sueco, que dijo, vamos a ponerle un nombre, habló con Berzelius, que también era sueco, y pensaron en un nombre, primero, que no había ningún elemento químico que empezara por V, y segundo, que querían tirar para casa, y para casa es para su mitología nórdica, y buscaron el nombre alternativo de la diosa Freyja, que es Vanadio, y lo llamaron Vanadio, y tenemos el vanadio, que también se utiliza como catalizador en aleaciones, para herramientas, y bueno, ahí lo tenemos. Pero es que es curioso, y recordar, 3 elementos químicos de la tabla periódica descubiertos por españoles: el platino, el vanadio y el wolframio, que hay que decir wolframio y no tungsteno. Los anglosajones prefieren la palabra tungsteno, pero aquí en España tiramos por wolframio, que fue el nombre que le pusieron realmente los hermanos de Luyar, de una palabra alemana derivada del wolfram o la wolframita, wolframio, símbolo W. Y por último, otro también muy curioso es el mercurio, donde en la mitología pues es el mensajero de los dioses. Aquí en la Plaza San Bartolomé, a la de la Cámara de Comercio, tenéis la figura muy parecida a esta, tenéis un mercurio. ¿Qué nos llama la atención de Mercurio? Pues el casco con alas, porque era rapidísimo y veloz, y luego la compañía, porque siempre iba acompañado de una tortuga, un gallo y una cabra, donde fuera. La verdad es que tenía que ser un espectáculo verlo, como llegar ahí volando con la cabra, le faltaba el piano, pero bueno. Bueno, Mercurio es el dios mensajero de los dioses, es el dios del comercio también, por eso lo tenéis ahí en la Plaza San Bartolomé, porque está la Cámara de Comercio al lado. Y es el más veloz, el más rápido. También lleva el caduceo, perdón, se me olvidaba, una especie de vara así, el famoso caduceo. Y es un planeta, pero, y es un elemento químico. ¿Qué ocurre con este planeta? Porque Mercurio, en el cielo, en estos planetas que hemos dicho antes que son errantes, estos planetas que son distintos que las estrellas que vemos de fondo, planetas que, por ejemplo, el rojo, Marte es de color rojo, porque es un planeta, ahora está de moda, tenemos ahora ahí mismo a punto de salir un dron en Marte esta semana, de un rover que hemos enviado ahí, ha enviado a la NASA. El color rojo es el color de la sangre, con lo cual la asociación Marte con Ares o con el dios Marte romano es el dios de la guerra, el dios de la sangre. Júpiter es Zeus, es el gran dios. Júpiter es un planeta que se ve muy luminoso durante mucho tiempo, o sea, en el cielo, porque está lejos, a simple vista. Estamos hablando de los que se veían a simple vista. A simple vista nada más que se veía Venus, la diosa. ¿Por qué se le puso el nombre de Venus? O Afrodita.
porque es el planeta que se ve más brillante, más bonito. ¿Habéis visto lo que veis siempre al atardecer, aquí en Murcia, por el oeste, tan brillante, o al amanecer también se puede ver, es Venus. Venus, el planeta de la belleza. Venus, Tierra, Marte, el planeta de la guerra, Júpiter, que está mucho tiempo en el cielo, muy brillante, o relativamente brillante, menos que Venus, pero Venus dura muy poquito. Luego Saturno, que es el último que se podía ver a simple vista. Saturno, ¿quién era? El padre de Júpiter, se veía un poco menos luminoso y más lejos. Bueno, y nos queda Mercurio. Claro, Mercurio es el más rápido. Mercurio es muy difícil de ver a simple vista, se puede ver. A veces al anochecer o al atardecer se ve y dura poco y va como más rápido. No es que vaya así rápido como una estrella fugaz, pero se ve que va más rápido. ¿Por qué? Porque está más cerca del Sol, eso lo sabemos ahora. Al estar más cerca del Sol, se mueve más rápido en el cielo. Yo asocio eso y digo, ¿quién va a ser este dios? Mercurio, evidentemente. Y luego, la tradición de la alquimia, que fueron los que empezaron en la química a querer. La alquimia no es solamente lo de conseguir transmutar los metales en oro, había mucho más, era una filosofía. O sea, en la alquimia ellos querían ver lo que hay en la Tierra reflejado en el cielo y viceversa. De hecho, otros planetas tienen asociados metales, creo que es el cobre, Marte o el cobre o el cromo. El plomo es Saturno. ¿Saturno? Sí. De hecho, la intoxicación con plomo se llama saturnismo. Entonces ellos asociaban al metal plomo, metales conocidos en la antigüedad, un planeta. Y claro, imaginaros, si yo tengo aquí un metal en la Tierra, estoy hablando de la época precientífica, que se mueve como un líquido y se mueve rápido, eso es Mercurio. Y se le puso el nombre de Mercurio porque es el dios Mercurio y el planeta Mercurio. Lo habéis visto, ya por suerte no hay termómetros con mercurio, pero todos hemos jugado, o yo por lo menos. No sé si eso explica algún tipo de alteración posterior, pero el mercurio es un metal bastante peligroso, sobre todo si se inhala los vapores de mercurio. ¿Qué produce la inhalación de vapores de mercurio? Pues demencia y daño neurotóxico. ¿Por qué en el libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll se hablaba del sombrerero este que estaba chifladísimo? No se llama el sombrerero loco, eso se lo inventó después. Es el sombrerero, que curiosamente estaba fatal de la cabeza. Porque en el siglo XVIII, XIX, los sombrereros británicos, la industria, todo el mundo lleva sombrero, además que en las fotos y las películas, todos con sombrero. Para esterilizar la piel de conejo, normalmente eran pieles de conejo, utilizaban mercurio, una solución de mercurio para tratar esa piel, y ellos respiraban ese mercurio. Entonces los sombrereros tenían fama que sabemos ahora por qué es esa fama, era una intoxicación laboral de estar chifladísimo, y por eso viene todo lo del sombrerero loco, porque era la realidad que tenían en su época. Bueno, esto como curiosidad. Bueno, el mercurio lo tenemos en mi sitio, tenemos aquí a Freddie Mercury, este es un metal curioso. Bueno, pues me tenéis, como ha dicho Maribel, en muchos sitios. Me tenéis en el blog, sobre todo en la Biblioteca Regional también hago muchísimas cosas. Hay un ciclo que es Cienza, que traemos personalidades del mundo de la ciencia. Desde hace muy poco está en YouTube, pero llevamos ya 4 años donde se hacía de forma presencial. Ahora con la pandemia se está haciendo en YouTube. También organizo un ciclo que se llama Ciencia Ficción, o he hecho la guía de lectura que ha contado Maribel, y es de descarga gratuita. Si buscáis la página web de la biblioteca, ponéis en Google 101 obras de divulgación, biblioteca regional, enseguida tenéis el PDF, y ahí tenéis también, pues bueno, ideas un poco para diversificar la mente y leer, que si estáis aquí es porque os gusta la lectura. Y bueno, hay una noticia de hace una semana, un par de semanas, el libro va por la 5ª edición. Más contento ya entonces, vosotros tenéis la 4ª creo, más contento no puede estar. No gano dinero casi, ni era mi objetivo, pero me lo paso muy bien. Y muchas gracias, y estoy aquí a vuestra disposición para comentar cosas, para recibir críticas, lo que queráis. O dudas, muchas gracias, de verdad. No las merezco el aplauso. O alguna crítica que no... que la acepto, ¿sabes? No hay problema. Me llevo a una esquina a llorar y ya está, no me verá nadie, no me verá Maribel. ¿Lo habéis leído? Bueno, imagino que sí, no sé si va a dar tiempo a leerlo todo.
Habéis visto que es un libro muy... son píldoras, hay mucha gente, muchos profesores de latín y griego lo están utilizando en clase. Es un libro, no hay una profundización, es más, hay curiosidades, no he querido ahí meterme ahí a aburrir, y imagino que sea como en todos. Habrá capítulos favoritos, menos favoritos, ya no lo sé. Claro. No, yo creo que se sigue. Ahora mismo, por ejemplo, poner el nombre a objetos estelares es complicadísimo, se descubren todos los días un montón. Y hay menos personajes de la mitología. Pero sin embargo, por ejemplo, misiones espaciales, ahora estoy pensando en la Osiris Rex, se intentan hacer guiños a la mitología en lo que ahora mismo son la Agencia Espacial Europea y la NASA en misiones espaciales. O sea, sí que se suelen poner nombres, no todo, porque la última, por ejemplo, en Marte es Perseverance, bueno, pero sí que de vez en cuando te encuentras algún guiño. Y un ejemplo, el programa espacial Apolo, era el programa espacial Apolo, que era el dios de la luz. Apolo era el éxito, era la carrera contra Rusia. Antes del Apolo estaba el programa Gemini y Mercury. Mercury por la velocidad, Gemini porque iban dos en la nave. Antes del programa Apolo iban dos astronautas, los gemelos, Gemini, y luego los cohetes eran los Titán, los Atlas. Quiero decir, sí que se han querido hacer guiños. Pero lo que sí que es cierto, Maribel, es que antes el lenguaje de la ciencia era el latín. Y la formación de los científicos de hace 100 años, no, tampoco mucho más, bueno, evidentemente del siglo XVIII hasta el siglo XIX, sobre todo cuando uno ve un poco en la historia de la ciencia lo que estudiaban ellos, estudiaban latín, griego, lengua y luego matemática y la ciencia natural, eran filósofos naturales, no existía la palabra científico. Entonces ellos tenían en su cabeza muchísimo conocimiento o un abanico muy amplio. También en una época donde no hacía falta estar súper especializado. O sea, de hecho, por ejemplo, grandes genios le daban a 20.000 palos, ahora sería imposible. Ahora un gran genio de la ciencia puede estar en un área muy concreta de una disciplina. Pero sí que tenían esa visión un poco más amplia. Pero no hay que irse a las grandes mentes. Deberían, no sé, hacer una encuesta. La gente no conoce nada del mundo clásico. O sea, hay gente que estudia, pero en la escuela no se enseña casi, por desgracia. Yo lo digo por mis hijos, vamos, no por la experiencia directa. Sí. Claro, Zeus, el rayo eran los rayos, Zeus o Thor en la mitología nórdica eran lanzar rayos. Luego océano, también los océanos, el único. Curiosamente, fijaros con el tema de océano, ahora si hablas con gente científica ahora o estudiosos de ciencias ambientales o ciencias del mar, dicen que ahora la novedad es considerar que no hay océano Índico, Pacífico, que es todo un único océano, que eso era el océano de la mitología, que era un único océano. Ellos nada más que conocían el mar, ni siquiera un océano, que era el Mediterráneo, ¿no? Pero parece que ahora en la ecología, el concepto moderno de ahora, últimamente, es considerar todos los mares a nivel como un ecosistema único, un único océano. Fíjate que estamos volviendo a eso, es curiosísimo, eso es muy curioso el tema. Y bueno, hay muchísimas explicaciones, sobre todo también la sirena del colegio, la sirena de escuchar, la gente no se para a pensar, decir, ¿por qué se llama sirena? La sirena que te avisa que tienes que salir de un sitio, por las sirenas de la mitología, que no eran seres monstruosos, claro, o sea, hay tantas referencias que nos falta esa visión. Hemos escuchado siempre la palabra sirena
pero nunca hemos parado a pensar de dónde vienen. O los lemures también creo que son lemur creo que era en griego espectro, estos animales que tienen así que parecen unos fantasmas, o la fantasma también. Estamos rodeados de referencias clásicas, si hablamos solamente de mitología, pero en la vida cotidiana. O sea, a mí no se me ocurre ninguna más, pero hay un montón, aparte de la ciencia. Muchas gracias. Sí, la verdad es que no había nada igual, o sea, no había nada parecido. Habían cosas sueltas, mucho, la astronomía sí. De astronomía sin que había era más obvio. El ponerle nombre de mi personaje a las constelaciones, una referencia astronómica hay un montón. De hecho, si os dais cuenta, en el libro no he querido abusar de poner constelaciones con nombres de personajes mitológicos, porque hay tantas. He querido más coger cosas de la biología, la geología, ya está informática, psicología, creo que es Procusto con el tema que también hay psicología, o sea, hay todas las disciplinas que he encontrado alguna referencia son las que he introducido. Y en la quinta edición, que esto es curioso, salen pues cosillas nuevas. Me escribe gente, o incluso en algún programa de radio, por ejemplo, en Iris, en el personaje mitológico Iris, que es también la diosa mensajera de los dioses, pues hay es una enzima, ¿no? Creo que es una enzima que es la irisina, que es la enzima, no, es una proteína, no sé exactamente, lo tengo ahí, se me ha ido, relacionado con el mundo del deporte, y le puse el nombre también de irisina. No la busque en el libro porque es de la quinta edición. Saldrá. O por ejemplo, también va a salir algo sobre, creo que es en Caronte, una bacteria que se llama Caronte, más que una bacteria es un factor de una bacteria. No paran de decirme cosas o enterarme yo de actualización, porque la cuarta edición ha actualizado también, por ejemplo en Prometeo, Lluís Montoliu, que es ahora mismo un científico que tiene mucha repercusión, y ese amigo mío me dijo, oye, yo no lo había puesto, dice, hay una yegua, que es la primera yegua clonada en la historia, que se llama Prometea, y le pusieron el nombre por ser una clonación asociada al mito de Prometeo con la regeneración del hígado. O sea, de cómo salir, y entonces lo incluí en el libro. O sea, he ido incluyendo a partir de la segunda edición, pues 5 o 6, pues eso, curiosidades nuevas y actualizándolo un poquito. Y yo creo que hay mucho más, pero ya... Claro, realmente eran entradas del blog, muchas de ellas, no todas, y fueron 8 años. Estamos hablando de un hobby, estamos hablando sin presiones editoriales ni nada. Fue ya alguien que ya me dijo, oye, esto tiene que salir en libro ya por pesado, un amigo mío, el director de la colección, y digo, venga, pues habrá que hacerlo. Y la verdad es que se lo agradezco, porque yo pensaba que esto, pues digo, pues sí, le interesará a 4 frikis y poco más, pues no, pues mira, unos cuantos más. Sí, la idea es un poco que crezca en tu cabeza el libro. Para que tú te intereses, pues oye, mira, me interesa este tema, voy a buscar o de mitología o de, oye, esto que ha hablado de genética, ¿qué será? No lo escribí pensando en que eso fuera a hacer ahí a crecer de esa manera, pero ahora te das cuenta de que puede ser bastante útil. Pues sí. Sí, está la cosa por ahí. Lo que pasa que no puedo decirlo, pero está. No puedo decirlo, pero hay otra cosa, un proyecto de esto puede tardar porque cuando a rato, pero sí que me gustaría, porque ya le coges el vicio a esto. Es decir, un libro, la verdad es que el momento es así de que te gusta. Claro, que se mantenga, no sé. Sí. Pues no lo sé. Había un autor muy bueno que se llama Estadella, pero que es de principios del siglo de 1900 o por ahí. No es tu caso. Pero un libro muy antiguo sobre química, se llamaba así, ¿eh? Sí, se llamaba, el apellido es Estadella seguro. Sí. ¿Pero era un autor español o era un autor, no lo sabes? No sé, está El breve historia de la química de Asimov, ese es un clásico, ese es chulísimo. Pues no te creas que hay muchos libros de química, de divulgación, ¿eh? No hay muchos. Una autora.
Sí, geología, biología, sí, sí, verdad. También. Sí, pero hay, ¿eh? Hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes. Fíjate, ya te diría, Maribel, ahora por ejemplo hay más. O sea, si esto de hace 2 años la guía. Si yo ahora tuviera que hacerlo otra vez, metería muchas más mujeres porque hay mucho más. ¿Por qué? Porque están llegando más ahora. Pero forma parte de la justicia que se está haciendo a la mujer en los últimos años. Si a mí me preguntas hace 10 años por científicas famosas, te digo Marie Curie y a lo mejor me quedo ahí. Ahora te puedo decir una decena larga, a lo mejor te digo 20, sin mucho más. Pero a mí, a cualquiera nos preguntáis, gente sin seco ningún tipo, nos preguntas hace 10 años, y es que yo no sabía, no había. No se sabía. Mira Piedad de la Cierva aquí, murciana. Es un descubrimiento de además hay una entrada muy buena del blog del museo. 2 años, sabemos que existió Piedad de la Cierva, que trabajó con Liz Meitner en Alemania. Lo sabemos hace 3 años aquí en Murcia. Yo lo sé hace 3 años. O 4 años como mucho. Ese personaje. Ahora se le va a hacer algo ahí, creo. O en el proyecto este de Murciencia, de la Unidad de Cultura Científica del Ayuntamiento, hay una parada, pero no la conocía nadie. Nadie. Este año tú, pero yo hace 3, ¿eh? Y soy alguien que me gusta la historia de la ciencia. Muchas gracias. Con el vocabulario hay de todo, sí. No te creas que la gente lo tiene claro, la gente lo memoriza ahora. En la medicina, que hay muchísimas enfermedades con nombres, con raíces clásicas latinas y griegas, la gente lo memoriza y no sabe de dónde viene. Antes, no sé si lo he dicho, eritronio era el nombre que le quería poner Andrés Manuel del Río, eritronio, por el color rojo del vanadio. Todo lo que sea eritro en medicina es color rojo. Y hay gente que, pero te digo, tiene médicos que le puedes preguntar y dice, no, yo sé que esto es, yo sé lo que es la eritrocina o sé lo que es esto, pero no sabía la etimología. Y quien dice clásico dice con todo. La etimología de diccionario online chulísimo en internet. A veces yo entro a alguna palabra y te quedas sorprendidísimo de dónde viene. Es súper curioso. Es muy curioso. Yo siempre aprendo, o sea, me encanta. Yo solamente enfoco la parte de la ciencia y tecnología, pero es que esto es amplísimo. En la medicina, en la vida social, en casi todo. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, casi sí. Tú fíjate ahora, cualquier historia, cualquier película de ahora, no ni más ni menos que la Odisea de Ulises, el viaje del héroe. Siempre hay una trama, empiezas con una cosa, tienes problemas durante el camino, llegas, rescatas a la final feliz, todo está más que inventado. Y eso fue un autor que era Joseph Campbell, que un poco hablaba del monomito, de que hay un único mito que se repite con variantes, pero al final es muy parecido. ¿Por qué? Porque nos encanta. Tenemos ahí área esa cerebral que empieza a hacer chiribitas cuando nos cuentan eso y nos atrapa esa historia. Siempre nos gustan los mismos. Muchas veces vemos películas de la tele y sabemos cómo va a acabar perfectamente. Pero la seguimos viendo. Sabemos que esto va a acabar de esta manera, lo ves venir. Todo está más que inventado con los clásicos. Por eso son clásicos. Sí. Es que es muy complicado, son muchos, es una locura, ¿eh? Ya. A mí si me queréis poner a prueba me preguntas cosas y no sé la mitad, o sea, yo por las que he visto aquí hoy. O sea, se te olvida, es imposible, pero algo queda, siempre te queda un poco la idea. Pero ya sé que es abrumador. Sí. Además,
Y luego hay mucha riqueza en la mitología egipcia, porque en Egipto, cuando estaban ahí, yo creo que en Grecia, pues casi dándole un palo ahí a un hacha de sile, Egipto ya era una cultura avanzadísima. He visto últimamente eso que han hecho ahora el rescate, y hay a mí siempre me hace mucha gracia, y se ha robado a unos historiadores que son Ad Absurdum, no sé si lo habéis visto, son de aquí de Murcia, que han sido guionistas de un programa de televisión histórico, que ellos cogen en charlas y te ponen a las pirámides aquí, por ejemplo, las pirámides de Egipto, al fondo de una línea temporal. Allí la actualidad, y Cleopatra, te dicen, Cleopatra, ¿dónde la pondrías tú si estos son las pirámides y esa es la pared en la actualidad? Todo el mundo se lleva a Cleopatra al lado de las pirámides, ¿no? Por las películas. Pero es que Cleopatra estaría más cerca de la actualidad que de las pirámides. Habían 4.000 años detrás. Cuando nació Cleopatra, las pirámides llevan ahí 4.000 años, o 2.000 años, 2.000 años a lo mejor. O sea, fijaros todo lo que había ahí en Egipto, y toda la mitología, que es brutal también. En la ciencia, en el libro, pues Amón solo sabe, y el amoníaco, y poco más. Porque no ha habido esa tradición aquí en la ciencia que se ha creado en Occidente, pues de la mitología egipcia, que es brutal y muy parecida al resto de mitologías. Pero de Egipto, que es un tema que tengo pendiente de estudiar y leer, me parece que es una pasada. O sea, una pasada sobre todo temporalmente de la civilización, lo que hacía hace tantísimo tiempo, que luego llega la gente y dice, no, esto lo hicieron los extraterrestres, porque ahí lo que hay detrás es racismo. O sea, hay un racismo de decir, ¿cómo va a hacer esto los de aquí, estos que están aquí de Egipto, aquí? O sea, esos documentales de que son pirámides que han traído los extraterrestres, detrás de eso hay un componente racista clarísimo contra esa cultura, que decía, no, estos son 4 matados. No, esto en su época era, vamos, mucho más avanzados que muchísimas sociedades posteriores. No me quiero meter en un tema que no es lo mío, que luego me riño. Luego me riño si meto en temas de historia o algo. No, tú no, digo, a veces me... Tú no, pero digo, no es que me riña, sino que no quiero meter la pata. Uf. No tenemos tiempo para leer tanto, no tenemos... Sí. O la propia más cercana, la ibérica, todo esto que tenemos aquí tan cerca, tampoco lo conocemos mucho. A los íberos, por ejemplo, ¿no? La gente no los conoce. Yo eso no lo sabía, ¿no? Sí. Sí. ¿Y de qué año es? ¿De qué año lo sabes? ¿De qué época? ¿De cuándo se hizo el frontón? Sí. Sí. Qué bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también. Yo aprendo siempre de vosotros. Mira, estoy aprendiendo ahora mismo. Voy a tener que hacer eso. Vale. La 10ª te la regalo.
Sí, sí, la coña, vamos, Sí, hombre, claro que sí, sin problema. Sí, sí, sí. Atropos. Sí. Y la atropina. Muchas gracias. Sobre veneno tengo muchas, sí, en la historia. Y empiezo por la prehistoria, ¿eh? Empiezo siempre- Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, aquí también, sí. Es un clásico de los venenos y todo el mundo te pregunta, oye, siempre la misma pregunta, todo el mundo, ¿hay alguno que no deje rastro? Digo, siempre. Digo a la gente, digo, quedaros con este porque digo, siempre en todas las charlas hay alguien que pregunta. Por si acaso, ¿no? Muchos kilos son. Muchos kilos de almendras amargas que llevan cianuro. Pero bueno, eso buscarme en YouTube, que esto vamos a hablar, hemos venido a otra cosa. Sí. Pues muchas gracias de verdad. Y gracias, Maribel, por la iniciativa del Club de Lectura de Citas Ciencias, porque yo no sé, en Murcia sé que hay muchos clubes de lectura, pero yo de divulgación nunca había ido a ninguno, que yo sepa. Es el primero y será un éxito porque yo creo que tiene mucho recorrido el tema. Y una manera también de volver al libro, que estamos perdiendo la lectura. La gente va a vídeos de YouTube que no son modas, eso pasará. Acordaros que eso desaparecerá, los vídeos esto. Y el libro no está desapareciendo. ¿Eh? Es un objeto, porque es un objeto, que aunque tengamos libros electrónicos, que yo lo tengo y leo en libro electrónico, el objeto sigue siendo y no hay moda que se lo cargue. ¿Eh? No, ni YouTube, ni Internet, ni siquiera Internet se ha cargado el libro. Eso que es curioso, sigue siendo algo, sigue habiendo librerías abiertas. Los videoclubs ya no hay. Las plataformas se han cargado el alquiler de películas. El cine de alquiler que era potentísimo. Pero no, tiene algo, tiene algún libro en papel que no tiene. Pues seguramente. Sí, 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 algo habrá ahí. Y es un invento de 2000 años, bueno, 2000 que va, menos. O sea, la escritura sí, pero lo que es el objeto con Gutenberg, o sea, 500 años, 400 y pico años, que era carísimo. Sí, El Infinito de un Junco es un libro maravilloso. Y la autora, bueno, yo presumo de que ella leyó mi libro, lo puso en Twitter, presumo que lo tengo en Instagram ahí, que Irene recomendaba mi libro en Twitter porque le pareció por lo que estáis contando, ya que es del mundo clásico, pues le gustó. Yo he escrito con ella un poco, he intentado traerme la Murcia, pero es dificilísimo ahora. Tiene un éxito tan, bueno, al ciclo mío. Sí, 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 sí. Luego tiene otro más pequeñito que es el Manifiesto por la Lectura, que también es una delicia. Pues algún día vendrá. Sí, y en el Heraldo de Aragón. Cuando le pase la moda, la traeremos al ciclo Cienza para unir un poco el mundo clásico con. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿El origen de la vida? Los compuestos que forman parte de nosotros, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y unos cuantos más.
El carbono, estás hablando del carbono. El carbono, la estructura que tiene con sus 4 enlaces, toda la vida animal y vegetal está basada en el carbono, porque tiene una capacidad que se llama de concatenación para crear moléculas grandes. Entonces muchas veces hablo del silicio, que tiene una estructura parecida, pero los enlaces son muy débiles. Entonces hay mucha ciencia ficción con vida basada en el silicio, pero no es, ahora mismo nada más que conocemos que haya vida en el planeta Tierra. Posiblemente por ahí en el sistema solar, posiblemente, si hay, no va a haber un calamar o un pulpo que te coma, a lo mejor hay algo bacteriano, porque la vida es un fenómeno que puede ocurrir en un universo seguro. La cosa es que tú puedas contactar o descubrirlo, porque está muy lejos, lejísimo. Pero si hay vida y hablas con gente como Carlos Briones, que son gente que sabe mucho del origen de vida, tiene que ser basada en el carbono. La tabla periódica de elementos del universo son estos, porque sabemos que están en otro sitio. Sabemos perfectamente porque con espectroscopía, analizando la luz de las estrellas, sabes la composición de estrellas y son los que hay. No hay otros elementos químicos nuevos. Son los mismos con total seguridad porque lo estás viendo la luz que te llega, analizar ese espectro de luz sabes que son los mismos. No hay otros. Los que se están descubriendo dicen, ¿por qué se han descubierto algunos? Sí. Forzando mucho las condiciones consigue un elemento químico que al final la diferencia del número de protones que tiene, pero te dura milisegundos, no son estables. O sea, los elementos químicos del universo son 90 o 92, depende de lo que quieras ver, que son los que son estables. Todos los demás de la tabla periódica tienen vida de milésimas de segundo, o sea, microsegundos. Consigues forzar crear uno, pero te desaparece, no son estables. Aunque hay hipótesis de que a cierto número atómico más adelante puede haber algún elemento químico estable. Pero son hipótesis que las hay. Es decir, hay un poco de todo, pero sabemos perfectamente lo que hay fuera. Si hay vida, primero, toda esta gente lo primero es definir vida. ¿Qué es la vida? ¿Un virus está vivo o no? Ahora que tenemos uno por ahí, con la estructura que tiene. Es que hasta ella hay gente que dice que sí, que no está vivo, gente que no. La charla que ha comentado antes Maribel de Naucas, que di aquí en Murcia, hablé del primer murciano. O sea, era una charla sobre el origen de la vida, que está por ahí en YouTube. Lo llamé el primer murciano y quería, de lo que se sabe en la ciencia hasta ahora, de lo que es la vida en la Tierra, de cómo pudo surgir y crearse. A ver si hay... Sí. Sería difícil. Claro, no, sería difícil porque... Claro. Sí. Hay una frase famosa que de Arthur C. Clarke que dice, tanto si existe la vida fuera de la Tierra como si no, la respuesta es igual de asombrosa. O sea, que existiera como que no existiera. O sea, no lo sabemos, pero seguro que lo que vida inteligente ya y que nos visite, por descartado que no. Que vengan aquí, además vienen siempre antropomorfos, son parecidos a nosotros. Nadie coge un cenicero de la nave espacial para enseñárnoslo. O sea, si tú me enseñas ahora un teléfono móvil de ahora, la tecnología ahora, si un teléfono móvil me lo enseñan hace 20 años, digo, esto es tecnología extraterrestre, ¿qué me estás diciendo? Un teléfono móvil de ahora. O sea, todos estos que ven extraterrestres no consiguen, yo que sé, un cenicero o un llavero de ellos para decir, oye, mira los llaveros que tienen los extraterrestres. Nadie ha conseguido una prueba. Todos son testimonios, ¿no? Yo he visto, me dijeron que tenía que separarme de mi mujer, digo, sí, seguramente. Que tenía que dar dinero a esta cuenta, digo, estupendo. Bueno. Muchas gracias a vosotros, de verdad.